Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sebastián y vamos a analizar uno de los mejores partidos de la historia de fútbol de los últimos 15 años, Corinthians-Chelsea, porque fue el último en que un equipo sudamericano ganó el Mundial de Clubes en el 2012. La idea es ver cómo el planteo de Tite contrarrestó al Chelsea, que hizo justamente Benítez. Para evitarlo, también quiero que veamos un poco cuál fue la razón que hizo que los brasileños justamente no solamente ganaran el partido, sino que además jugaran muy bien y sean superiores a un equipo que supuestamente era mejor técnicamente que ellos. También quiero que veamos aunque sea un poquito el clima del partido, y todo esto lo vamos a hacer viendo un poco las declaraciones de algunos protagonistas de esta final tan histórica y recordada. Recordando a los equipos, hay que decir que Corinthians formó con un 4-2-3-1, aunque eso fue temporal y duró poco en el partido, mientras que Chelsea también lo hizo en 4-2-3-1, donde Moses y Hazard intercambiaban de banda y Mata era el jugador que tenía más libertad de acción. Apenas empezó, se notó que la idea de Tite para superar a Chelsea cuando tenía la posesión era generar triangulaciones, donde Paulinho era el jugador que debía encontrar a sus compañeros a espalda de la segunda línea y hacer el desmarque de ruptura por delante de los centrales, o entre central y lateral, para recibir dentro del área y ganar profundidad. Mientras que cuando contragolpeaba, Guerrero estaba acompañado por Emerson, pero si la transición no prosperaba, el peruano se mantenía como punta y su compañero de ataque retrocedía a la posición de volante exterior izquierdo. Entonces, Danilo se cerraba porque tenía la característica de jugar por adentro o por afuera. Paulinho podía levantarse o quedarse junto a Ralf. Según la jugada, Jorge Enrique entonces se mantenía en la derecha y Ralf quedaba por detrás de ellos. Sin embargo, a los 10 minutos del partido iba a llegar la primera clara para los ingleses, en una chance que no era por una situación normal de juego, sino en un tiro de esquina porque el centro fue cerrado. Después el cabezazo de Cahill se desvió, Chicago la despejó, le volvió a quedar Cahill, que remató de primera y casi lo salvó en la línea. Después, Tite cambió el dibujo del 4-2-3-1 al 4-4-2, ordenándole a Emerson que sea delantero y a Danilo que pasa a ser volante izquierdo. Entonces Emerson se paraba arriba con Guerrero, Jorge Enrique y Danilo quedaban en los costados, aunque cerca del doble 5, en el que Paulinho iba contra Lampard y Ralf protegía el espacio detrás de Paulinho ante el retroceso de Mata. Quando foi feito e tida essa situação e o Ivanovic trazia muito o Emerson para uma faixa mais atrasada, quando nós retomávamos a posse de bola, vocês podem ver, aí toma a posse de bola nós, eu tenho o Danilo dentro, eu tenho o Guerreiro dentro, eu tenho o Jorge Henrique, mas eu tenho o Emerson, que é um segundo atacante, numa faixa de terreno muito atrasada. O Corinthians perdia ofensividade, agressividade, contundência. Por quê? Porque estava muito distante de Guerreiro, estava muito distante de uma ação ofensiva. Además, a Chelsea le costaba superar la estructura defensiva de Tite porque les faltaba gente en la zona media. Emerson tapaba el pase a Ivanovic, Danilo Lampard, Ralf a Mata, y como Ramírez hacía el relevo, Torres era el que tenía que salir de su posición y ser apoyo para que Ivanovic pudiera recibir como tercer hombre. Pero después el equipo se quedaba sin ideas, sus jugadores pensaban demasiado y le daban tiempo al timado de reagruparse. Y todo esto empezaba a inquietar a Benítez, que no sabía cómo contrarrestar esta estrategia. Sobre eso, hay que agregar que cuando Mata retrocedía y recibía de espalda, Ralf no lo dejaba girar y sus compañeros más cercanos le tapaban todas las opciones de pase posible para forzarle la pérdida, contragolpear y de paso evitar que los ingleses ataquen. También hay que decir que el plan de Tite tenía un punto fundamental, el contragolpe. Cuando la recuperaban, los cuatro de arriba, o sea Jorge Enrique, Danilo, Emerson y Guerrero, despegaban hacia adelante, pero en una distancia corta entre ellos para poder juntarse y no quedar aislados. En ese sentido, cuando podía, Corinthians también buscaba protagonizar con la pelota, pero si la perdía, los futbolistas más cercanos aplicaban la presión tras pérdida, en este caso sobre Hazard, y aprovechaban que los europeos se estaban acomodando para generar la transición, donde Emerson era muy importante su manejo de los tiempos y Paulinho en sus desmarques que le servían para llegar con peligro. Encima la hinchada brasileña notaba la fortaleza de su equipo y le hizo sentirse local en Yokohama, pese al rival que tenía enfrente. Por si esto fuera poco, la dupla Guerrero-Emerson era otro de los puntos fuertes de los sudamericanos, porque el peruano aportaba su calidad y espíritu de lucha y Emerson su lectura de juego de cuándo buscar el apoyo y cuándo picar a la espalda de los defensores. Y sí, Tite era consciente de que esas no se pueden perdonar. Sin embargo, Chelsea también tenía su calidad y no quería dejarse pisar por los brasileros. Para eso, Hazard era la clave gracias a que su gambeta y visión le permitieron sacarse rivales y asistir en el lado débil a Moses, aunque los centrales no perdieron su firmeza. Pero Corinthians era un equipo con mucha capacidad de respuesta. Acá lo vamos a ver. David Luiz la despejó, el rebote lo ganaron los blancos y después le quedó a Ralf, que la tiró al área antes de perderla. Así la recibió Guerrero, la bajó de pecho, le ganó el duelo a David Luiz, remató, rebotó, le volvió a quedar y le pegó desviado, hasta que apareció Emerson y disparó al palo.
En tanto, la apuesta de los de Londres era tirarle pelotazos a Torres a la espalda de la última línea, aunque la mayoría de esos pases largos fueron imprecisos, rechazados por la defensa o poco aprovechados por el español. En el comienzo del segundo tiempo, el plan fue el mismo, pararse en bloque medio bajo y proteger el pasillo central, teniendo superioridad con Paulinho, Ralf y Emerson ante Ramírez, Lampard o Mata, con la idea de que los ingleses serían obligados a dar pases horizontales y hacia atrás que no generen peligro. E aí teve dois momentos, aí eu me referi ao seguinte, eu digo sim, nós precisávamos marcar melhor o Lampard, e aí ficou definido que Emerson vinha tirar a marcação mais em Lampard, que Guerreiro tirava Davi Luiz e que dava uma liberdade maior para Kerry sair jogando. Não tinha importância muito o Kerry sair jogando, porque era dos jogadores o menos talentoso. Mientras que en ataque, además de lo que pudieran hacer Guerrero y Emerson, los desmarques de ruptura de Paulinho eran las bajo la manga de Tite, porque sabía interpretar los huecos que quedaban entre la última y la segunda línea de Chelsea. Entonces, los brasileños apostaban a que su aparición, por sorpresa, desarmara al planteo de Benítez, aunque para lograrlo era importante que sus compañeros le ofrecieran opciones de pase. A fragilidade da equipe do Chelsea ela estava nesse setor do gramado. À frente dos seus dois zagueiros, Kerry e Davi Luiz, e às costas de Lampard e de Ramírez. Por quê? Essa faixa central, o Lampard é um jogador mais posicional, mas não é um grande marcador. Ele não é um jogador do embate, da antecipação. Ramírez também não é posicional. O Ramírez ele é um jogador de mobilidade, condutor, mas não é posicional. Então, essa faixa de terreno, esse sim era o ponto vulnerável. E esse era o setor onde nós iríamos atacar a equipe do Chelsea. Não é pelo lado, era por dentro. Por quê? Porque por dentro nós iríamos ter a condição de, entrando esse passe, nessa que é uma dificuldade posicional desses dois jogadores, para Guerreiro, para Emerson, para depois de uma infiltração que viesse de trás de Paulinho, para uma flutuação que ela é de Danilo. Algo que el Timao no podía permitirse era jugar al golpe por golpe, porque así el equipo quedaba partido y su rival tenía jugadores capaces de meter pases filtrados como Mata y capaces de meterse por detrás de los laterales como Hazard. Decir que en el arco estaba Casio, que era muy rápido para salir a achicar y evitar otra vez el gol de los ingleses. Una de las cosas que Tite cambió fue su planteo defensivo sobre Torres. Como se dio cuenta que él siempre picaba a espaldas de los zagueros, le ordenó a Alessandro, Chicago, Paulo André y Fabio Santos adelantarse para dejarlos en offside y desactivar ese recurso ofensivo. Lo que le faltaba a Corinthians para ser más peligroso en ataque era que después de recuperar, los volantes lograban conectar con Guerrero, que jugaba de espaldas pero no conseguía ejercer su rol para provocar la transición. Más allá de eso, el planteo de Tite se imponía al de Benítez por todas esas cosas que decíamos antes y por la presión tras pérdida que hacían los sudamericanos, porque apenas la perdían, los futbolistas más cercanos a esa pérdida iban a asfixiar al rival que la tenía para volver a atacar, imponiéndose en el juego de presión contra presión. Y esas presiones y recuperaciones que iba haciendo Corinthians aumentaban el espíritu del equipo y de a poco fueron enterrando la confianza de Chelsea, que se veía sorprendido y superado ante la demostración colectiva de su adversario. De Chapa, eso agrandaba la figura de algunos jugadores claves como Paulinho, Jorge Enrique, Emerson y Guerrero, que no demostraban cansancio ni frustración, sino seguridad en lo que estaban haciendo. Encima, como en el primer tiempo, su hinchada se daba cuenta de eso y alentaban todavía más al equipo. Y de a poco, la mejoría de Timao empezaba a dar sus frutos y no quedaba nada más que en buenas intenciones, porque a los 18 minutos Jorge Enrique le tiró un pase largo bombeado a Guerrero que anticipó Cahill y se la tocó a Paulinho, quien estuvo muy cerca de marcar, demostrando esa virtud que decíamos antes del desmarque y la creación de ocasiones claras. Y claro, todo esto preocupaba a Benítez, hasta que Corinthians logró lo que se merecía. La jugada arrancó con un pase atrás de Alessandro para Chicago. Él, con su control, dejó fuera de acción a Torres y metió un pase de ruptura para Paulinho, que se la rotó a Jorge Enrique y él se la devolvió de primera. Después, Cahill y Ivanovic se cerraron para cubrir el espacio que David Luiz dejó hasta que a Paulinho se le fue larga y le quedó a Danilo, que justamente estaba ocupando el lado débil de Chelsea. Así le llegó, controló hacia adentro y pateó mientras David Luiz y Ashley Cole priorizaron tapar el arco y dejaron libres a Jorge
Jorge Enrique y a Guerrero. Por eso, cuando el tiro rebotó, Paulo pudo impulsarse y anotar el 1-0. Sí, Corinthians consiguió el tan ansiado gol. Nosotros preparamos muy bien no Brasil, mucho tiempo. Teníamos una preparación buena día a día, física, técnica. Esa ventaja no modificó la actitud de los de Tite, que seguían siendo ofensivos con el 4-4-2 cuando tenían la pelota, siempre con la misión de hacer ancho a los de Benítez. Sin embargo, los de Londres iban a tener otra chance para convertir con un lateral largo de Azpilicueta que pegó a Alessandro y le quedó increíblemente a Torres en el punto penal. Pero Casio usó su velocidad con la idea de atorar al español, que pateó al cuerpo del arquero y desperdició la oportunidad de poner el 1-1. Waiting for us for 15 days and maybe thinking about the game for months. And we were just arrived after playing a lot of games and we could win. Easily we could win the final if we score first because we had 4 clear chances. Peter Cech has maybe one save. Aunque en la última del partido, Chelsea casi se lo empató por un pelotazo de Ashley Cole que pasó por detrás de la defensa y que entre Fabio Santos y Casio no pudieron despejar. Entonces le quedó a Mata, que la falló, dándole campeonato mundial a Corinthians. Dicho eso, nos quedan resolver dos preguntas. La primera es, ¿cuál fue la figura del partido? Bueno, acá entramos ya en opiniones y yo creo que fue Paulinho, y un pelín más abajo lo pongo a Emerson y a Casio. Paulinho fue el mejor porque entendió desde el minuto 1 cómo jugar el partido y porque fue el jugador que representó exactamente cuál era el plan de Tite. Y la segunda pregunta tiene que ver con cuál fue la razón del triunfo de Corinthians sobre Chelsea. Ese triunfo se dio sobre todo porque los brasileños pudieron imponer sus condiciones jugando según su idea e intentando que el desarrollo del partido sea lo más sudamericano posible. Si miramos el partido con detenimiento, vamos a notar que esa final se pareció más a un partido de Copa Libertadores que a uno de Champions en la intensidad, el ambiente, la forma de jugar, y eso me refiero con hacer un partido sudamericano. Eu tenho uma dimensão exata que isso é um trabalho de equipe. O técnico ele tem o seu valor, uma engrenagem todas, ele tem a capacidade de posicionar, de organizar. Pero a medida que pasa el tiempo, esa final se vuelve cada vez más importante porque de ese momento hasta ahora un equipo sudamericano pudo ser campeón del mundo otra vez. Y yo creo que esa victoria de Corinthians de alguna manera le da esperanza al campeón vigente de la Copa Libertadores, que dice, bueno, si Corinthians lo hizo en aquel año, nosotros también podemos, ¿por qué no hacerlo? Pero bueno, les quiero pedir como siempre, si les gustó este video, primero que nada que si valoran el periodismo de calidad, porque como se dieron cuenta me mandé un laburo pero terrible y me costó muchísimo hacerlo. Les pido que si es así, que primero que me lo hagan saber en los comentarios para que yo me dé cuenta que si este contenido les gusta, que haga más de esos. Y después, si les quiero pedir como siempre que se suscriban al canal, me dejen su like y sin nada que decirles, bueno, para que me sigan en mis redes, eso sí. Y ahora sí, sin nada que decirles, nos vemos en el próximo video.